Semana 9 de Lengua y Literatura. Hoy hablaremos de lo que pasa en el mundo a través de las noticias. Recordemos que son los medios de comunicación los que hacen posible que nos enteremos de lo que pasa en nuestro país y en todo el mundo. ¿Qué son las noticias? La noticia es un texto informativo que se presenta en distintos formatos. Entrega información precisa sobre un hecho, de manera objetiva e imparcial. Un acontecimiento se convierte en noticia cuando es actual e interesa a un gran número de personas. El término noticia se origina en la palabra latina notitia, que significa noción o conocimiento. Este tipo de texto corresponde a la función informativa del lenguaje. Entre sus objetivos tenemos informar de manera neutral para permitir que el lector forme su criterio sobre la situación presentada. Difundir los hechos de manera que lleguen a la mayor cantidad de personas. Expresar con claridad y sencillez para facilitar la recepción del mensaje. Sus características. La veracidad. Debe presentar exactamente lo que pasó, sin añadir elementos de ningún tipo. La objetividad. Describe de manera fiel lo sucedido, evitando los sentimientos y emociones. La actualidad. El hecho debe ser nuevo y de un tiempo inmediato. La brevedad. En cualquier soporte que se use, no debe tener demasiada extensión. Las preguntas que responde. ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Las noticias nos llegan de todas partes. Los vecinos, la familia, las instituciones y los organismos de defensa civil, entre otros, nos comunican lo que pasa en la comunidad. Nos dan la información y alertan a la población. La radio, la televisión, el internet y las redes sociales entregan las noticias de última hora. Lo importante es que seamos lectores críticos y evaluemos las fuentes de donde provienen los mensajes para no caer en el juego de las noticias falsas, en especial en aquellas que se divulgan en las redes sociales. La noticia es un relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa al público de manera oportuna. Y esto se da en base a las preguntas claves para que su contenido sea completo y efectivo. ¿Qué ocurrió? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Y esto se refiere al día, la hora y el momento preciso que se da la noticia. ¿Dónde sucedió? ¿Por qué ocurrió? El por qué y el para qué suelen utilizarse para ampliar la información a su contexto, además de establecer propósitos de lectura.
La noticia se presenta en una estructura conocida como pirámide invertida, ya que los hechos están en orden de importancia. En el encabezado está la epígrafe o antetítulo, que señala el tema de la noticia. Luego el título, que expresa lo esencial del contenido. A continuación, el subtítulo o bajada, que sintetiza lo más importante. Luego, la entradilla o lead. En este párrafo se presenta lo esencial de la noticia y responde a las preguntas básicas: ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Al final está el desarrollo de la noticia, donde se añaden otros detalles y se amplía la información. Luego, el cierre, con detalles menos importantes y una información extra. Son muchos los elementos que se utilizan en la noticia, a los que se conoce como paratextuales. Y estos son gráficos, fotografías, cuadros, variaciones en los tamaños y en el color de las letras. Un evento o un hecho adquiere la categoría de noticia cuando cumple con las siguientes condiciones. ¿Es una situación inusual o es algo que ocurre no todos los días? ¿Afecta de alguna manera a la audiencia? ¿Es algo reciente que ha ocurrido en el pasado inmediato? E interesa a muchas personas. Los temas de las noticias son tan variados como los acontecimientos que ocurren a diario en distintos espacios de la sociedad, en la comunidad, la salud, la política, lo deportivo, social, económico, ecológico, cultural o científico. La noticia tiene como objetivo informar, y para hacerlo emplea la descripción y la narración en una estructura conocida como pirámide invertida, como la que acabamos de explicar. Y usted se puede dar cuenta en el ejemplo cómo se han utilizado elementos paratextuales. Tamaño de las letras, colores, y eso es muy importante dentro de la noticia. Esto en cuanto a nuestro tema del día de hoy. Muchas gracias por atenderme.